Putin lo ha dejado claro una y otra vez. Rusia quiere el Donbass. Quiere tanto la región que sigue siendo clave en cada exigencia rusa en las negociaciones de paz. Pero Rusia nunca tomará el Donbass. ¿Por qué? El sacrificio que Rusia tendría que hacer provocaría ondas de choque en todo el país. Y eso se nota cuando vemos las cifras absolutamente demenciales. Olvídate de tomar Ucrania. Putin teme lo que implica para Rusia tomar el Donbass, y explicaremos por qué. Resumámoslo antes de meternos en los números. 18 meses y prácticamente todas sus tropas. Eso costaría a Rusia tomar el Donbass, según el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el subdirector de la oficina presidencial, Pavlo Paliza. Empezamos con los comentarios de Paliza. El 1 de marzo, Paliza declaró a Radio Europa Libre que el avance ruso en Ucrania sigue siendo muy lento. Al mismo tiempo, este avance lento le está costando a Rusia una cantidad fenomenal de soldados en el Oblast de Donetsk, que es la parte del Donbass que Rusia todavía necesita poner bajo control total antes de poder afirmar que ocupa toda la región. Considera la dinámica actual. Esto tomará cerca de año y medio y requerirá un recurso similar al agrupamiento ruso actual en Ucrania. Será muy difícil lograrlo y no será tan rápido como quieren, dijo Paliza al compartir cifras de lo que Rusia perdió en 2025 solo para tomar una pequeña parte del Donbass. En total, Rusia tomó menos del 1% de Ucrania en 2025 a un costo de más de 450,000 de sus soldados, dice Paliza. Paliza señala que Ucrania aún controla cerca de 6,000 kilómetros cuadrados, unas 2,316 millas cuadradas en Donetsk, territorio que Rusia aún debe capturar. Recuerda ese número. Lo retomaremos al analizar las matemáticas de las afirmaciones de Paliza. Por ahora, todo esto suma que Putin tendría que dedicar aproximadamente toda la fuerza que Rusia tiene en Ucrania, junto con al menos 18 meses para tomar el Donbass. Y con cada soldado ruso muerto, lo que sea que Putin tenga planeado para el resto de Ucrania se debilita. Sobre Zelensky, su estimación de que Rusia controle el Donbass implica un plazo aún mayor que el del subjefe de su oficina presidencial. El presidente de Ucrania dice que la ocupación del este de Ucrania costará alrededor de 800,000 vidas rusas y que tomará al menos 2 años y el avance será muy lento. En mi opinión, no van a aguantar tanto. Zelensky dice que lo sabe porque la historia reciente de Rusia en Donbass demuestra que las fuerzas de Putin no pueden tomar territorio rápido y que Rusia está sacrificando cantidades enormes de soldados, sin mencionar el equipo y los suministros por cada kilómetro cuadrado de la región que toma. Estas afirmaciones de Ucrania son interesantes, y si sigues con nosotros, sabrás por qué el Donbass es una trampa mortal para las fuerzas invasoras de Putin. Antes de eso, debemos preguntar, ¿las afirmaciones de Ucrania cuadran? Para responder, necesitamos analizar las cifras a fondo. Por suerte, contamos con algunas que muestran la veracidad de las afirmaciones de Ucrania sobre el Donbass. Vamos a empezar con la cantidad de territorio que Rusia está capturando en la región y cuánto le están costando esas capturas a las fuerzas de Putin. El 24 de febrero Metsa informó que el ejército ruso estaba sufriendo pérdidas tan enormes en la región de Donetsk que Ucrania estaba acabando con 156 soldados rusos por cada kilómetro cuadrado que las fuerzas de Putin lograban ocupar. Esa cifra la dio el ministro de Defensa de Ucrania, Mikhailo Fedorov, quien afirma que ahora Ucrania busca aumentar esas pérdidas a 200 soldados por kilómetro cuadrado, ya que, según Fedorov, ese es el punto en el que avanzar se vuelve imposible. Es una meta ambiciosa para Ucrania, pero por ahora quedémonos con la cifra de 156. Te pedimos que tengas en cuenta lo que afirma Paliza, que Rusia todavía tiene que capturar 6,000 kilómetros cuadrados de Donetsk antes de poder decir que controla el Donbass. En realidad, es una cifra en disputa. En diciembre, Reuters afirmó que el número era de 5,000 kilómetros cuadrados. Cabe recordar que esto ocurrió cuando Rusia decía haber ocupado lugares como Pokrovsk, aunque en realidad no lo hizo. Eso nos deja 2 cifras a analizar, 5,000 y 6,000 kilómetros cuadrados que a Rusia le quedan por tomar. Empezando con la cifra de Reuters, que Rusia ocupe 5,000 kilómetros cuadrados a esta tasa actual de 156 bajas por kilómetro cuadrado, da como resultado un total de 780,000 bajas. Incluso con la cifra más baja, Zelensky y el subdirector de su oficina prácticamente acertaron. Zelensky afirmó que Rusia necesitaría unos 800,000 soldados para tomar el Donbass. Eso supera los 715,000 soldados que Rusia ha desplegado, lo que significa que Putin debe gastar todo un ejército para tomar el Donbass, incluso en el mejor escenario. En cuanto al peor de los casos, que es que Rusia tenga que tomar 6,000 kilómetros cuadrados,
obtenemos un total de bajas de 936.000. Es una cifra absurda. Para Rusia, se acerca de manera incómoda a las casi 1.270.000 de bajas que el Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que Rusia ha sufrido desde que Putin lanzó su guerra hace 4 años. Además, no está claro si la cifra de Metzer de 156 bajas por kilómetro cuadrado en Donetsk incluye a soldados rusos que se rinden o se ausentan sin permiso. De no ser así, Rusia podría perder casi 1 millón de soldados en 18 meses solo para tomar el Donbass. Rusia ha tenido las mayores pérdidas militares de cualquier gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial, según The Independent. Lo que esto significa para Putin es que seguir empujando hacia el Donbass equivale a que él esté cavando una tumba todavía más profunda para un ejército ruso que ya está a 2 metros bajo tierra, y contando. Todo esto nos lleva a algunas preguntas. Principalmente, ¿por qué Putin está tan empeñado en tomar el Donbass cuando sabe cuál será el costo? ¿Por qué el Donbass es tan difícil para Rusia? Vamos a responder la segunda de esas preguntas más adelante en el video, así que quédate con nosotros hasta entonces. Sobre por qué Putin parece capaz de sacrificar a toda una generación de rusos por el Donbass, hay varias razones. La primera se remonta al deseo de Putin de devolver a la Federación Rusa el esplendor que él asocia con los años dorados de la Unión Soviética. Francis Farrell, de The Kyiv Independent, explica este deseo soviético. Durante una breve lección de historia en la que explica qué hace que el Donbass sea tan importante para Putin, Farrell se enfoca en cómo Rusia aprovechó que la región del Donbass albergaba enormes cantidades de carbón durante la era soviética. Durante la industrialización soviética, miles de trabajadores de todo el país, incluso del Gulag, fueron enviados a los sectores minero e industrial del Oblast de Donetsk, según Farrell. Esto nos da 2 ángulos para considerar el deseo de Putin de tomar el Donbass. ¿Qué son estos? Rusia sabe muy bien lo valiosa que es esta parte de Ucrania. Debido a que Rusia envió a mucha gente al Donbass en la era soviética, Putin aún percibe de forma distorsionada que el Donbass es, y siempre fue, parte de Rusia. Esta percepción fue una de las razones por las que Putin se centró en Donetsk y Lugansk durante su campaña inicial contra Ucrania en 2014. Putin respaldó a grupos separatistas títeres en ambas regiones en 2014 y envió a los hombrecitos verdes, soldados rusos encubiertos en Ucrania para causar estragos. Aunque Moscú negó constantemente estar involucrado, su huella estaba por todos lados, dice Farrell, y agrega, desde los líderes del llamado levantamiento hasta la forma en que se financiaron y armaron las fuerzas prorrusas, sin mencionar la incontable evidencia directa de la presencia de tropas rusas regulares. Rusia no logró tomar el Donbass en 2014, pero efectivamente se convirtió en el punto focal de la invasión a gran escala del país en 2022. Rusia atacó en el Donbass en gran parte porque Putin afirmó, desde el principio, que el llamado pueblo ruso que vivía en la región quería ser liberado por la Federación Rusa. Tras el fracaso total de la operación militar especial inicial, Rusia cambió todo su enfoque al objetivo principal de liberar el Donbass para abril de 2022. Claro, las afirmaciones de Putin eran una tontería. Esto lo destacó una fuente confiable que informó sobre una encuesta a 4.025 habitantes del Donbass, divididos por igual entre quienes tenían orígenes ucranianos y rusos. Esa encuesta encontró que el 42% de los encuestados quería seguir siendo parte de Ucrania, frente al 31% que estaba contento de ser anexado por Rusia. Otro 9% dijo que quería la independencia total, y el resto de los encuestados dijo que no sabía qué quería. Estas cifras sí muestran que hay un alto nivel de influencia rusa en el Donbass. Sin embargo, muchos de los que viven en la región prefieren ser parte de Ucrania antes que cualquier otra opción, lo cual de inmediato echa por tierra las afirmaciones de Putin de que cualquier supuesta liberación que él ofrezca sea algo que los del Donbass desean. En realidad nunca se ha tratado de eso, ¿verdad, Putin? El dinero es la razón principal de por qué Putin quiere el Donbass. Pero antes de explicar, estás viendo The Military Show. Si aún no te has suscrito, es el momento ideal. A pesar de la retórica de Putin sobre historia y liberación, el dinero es lo que realmente motiva su intención de tomar el Donbass de Ucrania. En específico, los recursos minerales de Ucrania, que incluyen el carbón que mencionamos antes, junto con decenas de minerales de tierras raras y otros recursos de los que Rusia podría beneficiarse, están en la mira de Putin. Según United 24 Media, estos yacimientos minerales valen unos 15 billones de dólares, y seguro puedes adivinar dónde están la mayoría de ellos. Según United 24 Media, las regiones con estos yacimientos minerales coinciden con áreas atacadas u ocupadas por fuerzas rusas como Crimea, Lugansk, Donetsk y Zaporilla. The Economic Times
también indica que el Donbás es una de las regiones más ricas de Ucrania. Afirma que esta región contiene el 56% de las reservas de hulla de Ucrania, unas de las mayores del mundo, valuadas en $12 billones. No está claro si eso significa $12 billones en carbón duro solo en el Donbás, o alrededor de la mitad de esa cantidad. Pero, de cualquier forma, hay mucho dinero que Rusia puede ganar con su avance hacia el Donbás. La misma fuente agrega que el territorio que Rusia ya ocupa en Ucrania, hasta agosto de 2025, significa que Rusia controla alrededor de $12.5 billones en activos minerales y de gas de Ucrania. Agrega la agricultura y los recursos hídricos, que apoyan la producción agrícola en el sur de Ucrania y abastecen de agua a Crimea pese a sus constantes escaseces. Y entenderás de qué trata esto para Putin. Él alegará historia y liberación. Lo que quiere decir es que se trata de llenar las arcas rusas, lo cual es más importante ahora, después de una guerra que le ha costado a Rusia más de $1 billón y contando, que nunca antes. El problema de Putin nos lleva de nuevo a la segunda pregunta que mencionamos antes. ¿Por qué el Donbás será tan difícil para Putin? La destacada defensa ucraniana de la región, que ha provocado las enormes cifras de bajas que vemos, es parte de la razón. Otro de los principales problemas de Putin, y quizá la razón por la que no quiere intentar tomar el Donbás, es que lo peor aún está por venir para Rusia en esa región. Ahora que Rusia parece haber tomado Pokrovsk, debe enfocarse en el cinturón de fortalezas y las zonas urbanas densas aún controladas por Ucrania. Limán y Dobropilia son zonas urbanas con potencial de volverse trampas mortales como Pokrovsk. Aún más preocupante para Putin es la línea de grandes ciudades a lo largo de la carretera H-20 Konstantinivka-Sloviansk. Con una extensión de unas 31 millas, esta línea de ciudades incluye Kramatorsk y Sloviansk al norte, junto con Alexievo, Druskivka y Konstantinivka al sur. En conjunto, este grupo de ciudades tenía una población antes de la guerra de más de 380,000 habitantes, lo que es alrededor de 6.3 veces más que la población antes de la guerra de Pokrovsk, contra la cual Putin casi destruyó toda su fuerza oriental durante los últimos 2 años. Nuestro punto es simple. Rusia aún está lejos de poder tomar el Donbás y derribar estas ciudades. Y como si las cosas no pudieran ponerse peor para Putin y sus ambiciones codiciosas, hay una razón por la que a este tramo de asentamientos se le conoce como el cinturón de fortalezas. Mientras las fuerzas rusas llevan más de 4 años atascadas en otras zonas de Donetsk, Ucrania ha fortalecido el cinturón de fortalezas, convirtiéndolo en un sistema defensivo que causará grandes bajas rusas como nunca antes en la guerra. The Economist destacó esto en un artículo de enero, donde afirmó que Ucrania ahora tiene el tipo de cinturón de fortalezas que hubiera deseado tener en 2022, y todo se debe a que Rusia se tardó tanto en avanzar. Ahora hay líneas de defensa de hasta 200 metros sobre la cresta de la colina, cerca de Kramatorsk y Sloviansk, según el medio. Esta línea tiene alambre de púas, concertina, zanjas antitanque, dientes de dragón y tierra que forma un terraplén defensivo. Habrá drones patrullando constantemente, listos para destruir cualquier unidad rusa que cruce. Esto es solo una parte de la larga línea de defensas que cubre las 31 millas del cinturón de fortalezas, que Rusia debe superar antes de llegar a los asentamientos. Farrell dice que Ucrania creó grandes zonas de aniquilación entre y detrás de estas ciudades, por lo que Rusia no puede avanzar fácilmente por el cinturón de fortalezas. Como la línea de defensas mencionada por The Economist, estas zonas de aniquilación tienen defensas contra la infantería y unidades mecanizadas rusas, además de drones para detectar y destruir fuerzas rusas. Putin sabe que no puede sacrificar un ejército ruso equivalente al de Ucrania por 18 meses o 2 años solo para tomar este cinturón. Esa cantidad de muertes sería demasiado incluso para él. La realidad que el líder de Rusia está tratando de ocultar es que está aterrorizado por lo que le espera a su ejército en Donetsk. Por eso ahora está esforzándose tanto por crear una narrativa de que la caída de Ucrania y la pérdida del Donbás son inevitables. Putin necesita mantener esa narrativa. Cuanto más dure, más puede manipular a Occidente para que crea la basura que sale de su boca y así ganar ventaja en las negociaciones de paz. Putin presionará a Ucrania para ceder el Donbás, ya que el cinturón de fortaleza de Donetsk representa un gran problema para Rusia, según el Atlantic Council. Si Kiev mantiene el control del cinturón de fortalezas del Donbás, el ejército ucraniano podría convertir la región en un cementerio para las fuerzas invasoras de Putin, según el Centro de Pensamiento. Bloomberg dice que Rusia evalúa opciones en las negociaciones de paz, mientras Ucrania se niega a ceder el Donbás.
El medio dice que Rusia ya tiene un borrador de memorándum para un acuerdo de paz que firmará si Ucrania retira sus fuerzas de la región. No es una jugada de poder de Putin, sino el miedo ruso escrito. Y Ucrania lo sabe. El 3 de marzo, The New Voice of Ukraine informó que Zelensky no planea abandonar el Donbass ni a las 200.000 personas que aún viven ahí. Quiero ser claro. Nunca dejaré el Donbass ni a los 200.000 ucranianos que viven ahí. ¿Por qué lo haría? Putin lo exige para la paz, pero de inmediato presentará nuevas exigencias. No voy a tolerar eso. Zelensky rugió en una declaración, lo último que Putin quería oír. Ucrania detecta el juego de Putin en Donbass. Sabe que a Putin le aterra la idea de sacrificar al menos otros 800.000 soldados en el cinturón de fortalezas y hasta 2 años más de combates. Esos 2 años difícilmente son algo prescindible para el Putin de 73 años si quiere que la toma del Donbass sea su legado. Ucrania también se da cuenta de que ceder el Donbass ahora solo le abre la puerta a Rusia para volver a atacar en el futuro. Los planes rusos que obtuvo Ucrania muestran que Putin busca más que solo la región que dice traerá paz si Zelensky la entrega. Estos planes, que detallan la estrategia de Rusia en 2027, revelan que las fuerzas de Putin pretenden avanzar más en Zaporilla, atacar la ciudad de Dnipro y quizá hasta tomar Odessa. En otras palabras, no son el tipo de planes que Rusia estaría haciendo si el Donbass fuera todo lo que quisiera. Rusia se está preparando para una campaña a largo plazo en el Donbass no porque quiera pelear esa guerra, sino porque Ucrania no le está dejando otra opción, no se va a ceder territorio. Si Putin quiere el Donbass, deberá asumir la pérdida de 2 años más y sacrificar a todos los soldados rusos en Ucrania, quizá muchos más para lograrlo. ¿Putin tiene el apetito para esa batalla? Si aprendió alguna lección del horror que Rusia soportó en Pokrovsk, no debería. Pokrovsk representa lo que enfrentarán las fuerzas rusas en el cinturón de fortalezas y quedará en la leyenda ucraniana y rusa como una de las ciudades más sangrientas de la guerra. La maldición de Pokrovsk destruyó al ejército ruso. Descubre más en nuestro video. Si te gustó el video, suscríbete para más análisis de los brutales fracasos del ejército ruso. Gracias por vernos.